Hola y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar, como dice en el título, ¿por qué a veces lo que imagino no me ocurre a mí? ¿Qué hay detrás de esto? Porque a veces imagino algo, pero veo que le ocurre a mi vecino, a mi mejor amigo, a mi hermano, a mi hermana, a un familiar. Inclusive hasta nuestros padres vemos que se ve reflejado aquello imaginado. Y casi siempre esto ocurre por una sola razón, y es la que te voy a explicar ahora. Tenemos dos maneras de imaginar, una de manera consciente y otra de manera inconsciente. Cuando imaginamos de manera inconsciente, siempre lo hacemos en primera persona, porque sentimos ocurriéndonos aquello que no deseamos o deseamos, independientemente de lo que sea, bueno, malo o indiferente. La manera inconsciente siempre lo estás haciendo en primera persona y por eso vamos manifestando diariamente nuestro mundo, nuestra vida, nuestras experiencias. Entramos y salimos de lo que Neville menciona siempre en sus conferencias, de estos autoconceptos que tenemos sobre las circunstancias en nuestro mundo. Y básicamente lo que hacemos es entrar y salir a los estados, a los diferentes estados. Y él hace referencia, y me refiero a Neville, hace referencia de que entrar y salir de un estado es como cuando viajamos por un país, como decir Estados Unidos, que tiene tantos estados que son como mini países dentro de un mismo país. Y cada vez que pasamos por un estado hay leyes, hay circunstancias, hay un ambiente específico, se siente algo diferente de estar en este estado a otro estado. Sin embargo, vamos viajando y vamos entrando y saliendo a los estados. Igualmente pasa con nuestras circunstancias personales. En nuestra mente hay muchos estados y estos estados son en algún momento por nosotros visitados. A veces nos quedamos, a veces nos vamos y siempre regresamos al estado donde nos sentimos cómodos o lo que llamamos zona de confort. En este estado, cuando entramos y permanecemos más tiempo aquí, nos vamos adueñando de eso como de la realidad y ahí permanecemos hasta que decidimos salir de ese estado por circunstancias que nos obligan a través de situaciones, independientemente de lo que sea que nos mueve, bien sea un deseo, una circunstancia externa que hace que fijemos otro objetivo en nuestro mundo y vamos entonces moviendo esas ideas que a la larga se convierten en nuestras experiencias. Entonces, cuando yo estoy manifestando, imaginando algo y ese algo no lo veo ocurrirme a mí, ¿a qué se debe? ¿Por qué? Y es básicamente lo que empecé a decirles, porque cuando imaginamos no lo hacemos en primera persona. Creemos que lo hacemos en primera persona, pero en realidad no lo estamos haciendo en primera persona, porque muchas personas nos acostumbramos en algún momento dado a imaginar, a visualizar, pero viéndonos a nosotros mismos en una imagen mental, donde nos vemos haciendo las cosas. Por ejemplo, te dicen, imagínate que estás en un país X, en el aeropuerto de ese país. Entonces tú te ves a ti mismo sentado como si fueses una película, un actor en una película, te ves sentado en el asiento del aeropuerto mientras anuncian el vuelo. Entonces tú estás allí viendo la escena, pero no estás participando de la escena. Una cosa es ver la escena y otra cosa es sentir la escena. Cuando vemos una película, nosotros no estamos sintiendo lo que siente el personaje nos transmite lo que él está sintiendo, pero nosotros no somos quienes lo sentimos. Y por eso, cuando imaginamos, es muy importante entrar en la escena y desde esa perspectiva de la escena, vincularnos con lo que se sentiría si eso ya fuese una realidad en mi mundo físico 3D. Cuando estoy imaginando, debo sentir la realidad de eso que imagino y no verme viviendo la experiencia, porque cuando yo me veo viviendo la experiencia, estoy bien, lo que en realidad estoy sintiendo, y esto es lo que quiero transmitirle, que es lo importante. Cuando yo estoy imaginando, viéndome a mí, y no estoy en primera persona, sino que estoy viéndome como un actor dentro de una película, lo que yo estoy sintiendo es que algo se está desarrollando en mi entorno y yo soy como una especie de, soy el observador de ese evento. Aunque me estoy viendo a mí,
no lo estoy sintiendo como que me está ocurriendo a mí. Siento la alegría que puedo sentir por la emoción que me transmite la persona que está viviendo la circunstancia, bien sea mi imagen que estoy viendo proyectada en una pantalla, que le está ocurriendo eso, pero cuando ocurre en mi realidad física, es decir, cuando lo veo en mi mundo, que eso lo imaginé yo, muchas personas dicen, mira, imaginé el dinero, lo hice todo tal cual, y sí, recibí el dinero en mis manos, pero no era para mí. Ese dinero era para otra cosa y fue para otra persona. Entonces me lo entregaron a mí para ayudárselo a esa persona. Entonces tienes que ser muy analítica o analítico de qué fue exactamente lo que tú sentiste cuando imaginaste. Porque si tú no sientes que eso es tuyo y te regocijas en que eso es para ti, sino la sensación que tuviste de que lo recibiste, pero luego no sentiste que eso realmente es tuyo, entonces por eso se manifiesta tal cual lo que sentiste y luego eso es representado en tu mundo físico bajo una escena que probablemente no es exactamente lo que tú querías. Pero tenemos que tomar en cuenta que no manifestamos lo que queremos, sino lo que sentimos. Entonces, si yo no siento que eso es algo realmente para mí, y aquí vamos a hablar de un tema de merecimiento que es muy importante también identificar esto, entonces yo no voy a quedarme con ese dinero. Igual pasa que se quedan viendo un auto, es el auto que desean, quiero ese carro, yo quiero vivir esa experiencia, te sientas dentro del auto, sientas que lo manejas, pero el sentimiento que tú estás teniendo es que ese auto realmente no es tuyo. Tú tienes el deseo, pero del deseo no pasas a sentir la sensación de esa realidad de haciendo tuyo. Entonces eso es lo que manifiesta. Y por eso ves al vecino, al amigo, al hermano, al tío, al primo, al compañero de trabajo, a quien sea, con el auto nuevo, que inclusive hasta te ofrece llevarte y tienes entonces la experiencia de estar dentro de ese auto. Pero realmente lo que tú sentiste no es que el auto es tuyo, sino que ese auto existe y se lo viste a alguien más, aunque te hayas visto a ti. La sensación que realmente tú tenías no es que es tuyo. Entonces hay que entender muy bien que eso es como una línea muy sutil entre lo que tú estás imaginando como la realidad y lo que realmente ocurre, porque lo que ocurre, y tomen esto como una referencia para todo, es que lo que tú ves ocurrir siempre es en realidad lo que tú estás sintiendo. Mientras afinamos nuestra naturaleza manifestadora consciente, tenemos que ir dándonos cuenta de que, ok, hice este ejercicio, manifesté fue esto, ¿por qué? Y empieza a indagar sobre ti mismo, si tú te estás sintiendo en primera persona o estás viviendo la experiencia como algo que ocurre y por lo cual obviamente no te va a ocurrir a ti directamente como tú crees, porque lo que tú estás sintiendo allí es deseo. Y mientras tú permanezcas en el deseo y no pases a sentir eso como tu realidad, te vas a mantener en el deseo y lo que vas a manifestar son cosas para seguir deseándolas. Si entendemos esto, vamos a poder entonces dar el siguiente paso y es hacernos conscientes de que si yo estoy en primera persona, voy a poder manifestar desde esa sensación que tuve cuando lo imaginé. La sensación que tienes de realidad, de lo que tú estás viviendo en tu imaginación, si no lo haces en primera persona, no lo verás ocurrirte a ti, sino verás ocurrir tal cual el sentimiento que tuviste cuando lo sentiste en tu imaginación. Cuando lo hacemos inconsciente, siempre estamos en primera persona. Cuando lo hacemos consciente, tenemos que acostumbrarnos a hacer en primera persona, porque estamos acostumbrados a ver películas. Entonces, estas películas o la televisión, nunca estamos en primera persona. Nosotros no nos metemos dentro de la película a vivir la experiencia que tiene el actor o la actriz, sino que vivimos la experiencia, pero como el que está viendo, el observador, el espectador, pero no somos el que actúa. Y aquí, en la imaginación, tenemos que actuar. Esa es la diferencia que hay de lo que venimos acostumbrados a ser espectadores, que nos conectamos con lo que está viviendo el actor o la actriz y sentimos su risa y por eso nos reímos, o sentimos su dolor y por eso lloramos, pero no conectamos con que eso te ocurre a ti, sino que sientes que le está ocurriendo a esa persona. Entonces te conectas con ella como ser humano que eres, que tienes sentimientos, pero no lo sientes tuyo, no lo sientes en realidad que te está ocurriendo a ti, sino que le está ocurriendo a ella. Y de esa misma manera, entonces estamos proyectando siempre nuestras experiencias imaginativas porque estamos acostumbrados a verlo, como les digo, como una proyección. ¿Cómo hago para cambiar esto? Entonces, les voy a dar unos ejemplos para que se puedan conectar con esta información y puedan ponerla en práctica
para que cuando manifiestes no sigas manifestando dinero que le llega a otro, aumentos de sueldo o promociones en los trabajos que se lo dan a otro, y tu frustración es total y crees que tú no lo sabes hacer y por eso no te funciona porque no sabes. Sí sabes, lo que pasa es que tienes que, como dice Neville, practicar y sentir a profundidad con mucha pasión que eso es tu realidad, tuya, no de otro, sino tuya, y vivirla en primera persona. Entonces, ¿cómo se hace para vivir en primera persona? Si estamos en la playa, queremos ir al océano, queremos ir al mar, disfrutar un día de playa, por lo general nosotros nos vemos a nosotros mismos entrando al océano o sintiendo las personas que están en nuestro entorno, viéndonos a nosotros participar de ese entorno. Pero lo correcto no es que nosotros nos veamos en este momento en la playa, sino sentir que estamos en la playa. Neville dice que para poder evidenciar con los sentidos imaginativos la sensación de realidad, debemos sentirnos como si en realidad estuviéramos en el lugar. Por lo cual, no te veas en la playa, sino siente la arena tibia en tus manos. Entonces ves como la arena está en tus dedos. No te ves a ti tomando la arena con tu mano, sino que ves tu mano y sientes la arena. Porque cuando tú estás en primera persona, es imposible que te puedas ver en cuerpo entero, sino que tú ves partes de tu cuerpo. Ves tus piernas, ves tu abdomen, tu pecho, tus manos, tus brazos, pero no puedes ver tu cabeza, tu rostro, porque obviamente desde el punto donde lo podemos hacer, está allí, es el lugar desde donde vemos, entonces no podemos ver nuestro rostro. Pero cuando tú imaginas una escena que quieres vivir tal cual esa realidad, entonces tienes que hacerlo en primera persona, como haces normalmente en tu vida. Tú vives la vida en primera persona, no lo puedes vivir desde otra perspectiva, sino de la propia. Y esa es la idea con la imaginación. Entonces, de nuevo, si estás en la playa, no te veas en la playa, sino siente que caminas sobre la arena y ves tus pies caminar sobre la arena. Sientes el peso de tu cuerpo reflejado en tus pies cuando pisas. Y esto, si les parece, es muy similar a lo que Neville explica en el ejercicio de la escalera, que muchas personas creen que esto es algo que tienen que hacer primero que nada para poder manifestar. No, esto es un ejercicio que Neville hizo en una conferencia para que la gente que estuviera allí pudiera evidenciar por sí mismo que sintiendo la realidad cuando están vivenciando en la imaginación algo, sintiendo tal cual lo sentirías si lo estuvieras haciendo físicamente tú, entonces lo tienes que llevar físicamente, imaginativamente, en esa sensación corporal de sujetar las barandas y sentir el peso de tu cuerpo cuando tú estás elevando una pierna y pisando fuerte para subir la otra pierna, y esa sensación de esa realidad de sentir el frío del metal si es una escalera metálica o la madera si es de madera, en fin, que tú te puedes recrear en la sensación imaginativa tal cual te recreas en la sensación de la realidad cuando lo estás haciendo físicamente. Lo mismo ocurre cuando vas a la playa. Tú no te ves en la playa, tú sientes la arena, sientes el calor del momento, el salitre, que es esa sensación de estar empegostados, porque claro, hay un cambio en cuanto a la temperatura y todo eso influye en cómo tú te sientes. Entonces, obviamente hay que sentirlo tal cual. Cuando tienes la experiencia de algo que ya has vivido antes, tú puedes fácilmente llevarlo a la imaginación y recrear esa escena de esa manera. ¿Qué pasa si tú no has vivido antes esa sensación? No has tenido esa experiencia y por lo cual para ti imaginarla piensas que es complicado. En realidad, nosotros trabajamos con dos cosas, visualización e imaginación. Visualizamos lo que sabemos, lo que conocemos, lo que ya hemos evidenciado físicamente, e imaginamos lo que no hemos vivido físicamente. Por eso la imaginación es muy importante cuando queremos vivir alguna experiencia, pero vivirla nosotros en nuestra imaginación implica también vivirla nosotros luego en la vida real, en el mundo de 3D, en el mundo físico. Entonces, esta experiencia que yo tengo, por ejemplo, si yo quiero, vamos a buscar otro ejemplo, montar una bicicleta, nuevamente, no me veo a mí montando la bicicleta, sino que me siento yo sentada en la bicicleta, tomando el manubrio con mis dos manos y llevando el equilibrio
pedaleando la bicicleta, esa sensación es la que tengo que tener. Entonces, no me veo manejando la bicicleta y la satisfacción de verme manejando la bicicleta, porque eso lo único que va a lograr es que yo vea a otras personas manejando la bicicleta y yo, la sensación que estoy teniendo cuando imagino es que veo a alguien montando bicicleta, pero no estoy yo montando la bicicleta. Por eso que otras personas vienen en nuestro entorno a mostrarnos que recibieron el dinero, que recibieron el ascenso, que fueron de viaje a tal sitio, y que fulano se les declaró como lo estuviste soñando tanto tiempo en tu imaginación, lo ves ocurrirle a personas cercanas a ti, porque eso es lo que en realidad tú estás manifestando, lo que tú estás sintiendo. Y tú sentiste que eso ocurrió, pero no que te ocurrió a ti, sino que le ocurrió a alguien que tú estás visualizando. Esa visualización eres tú, pero no lo estás sintiendo tú. Entonces, por lo cual, lo que tú vas a sentir es exactamente lo que vas a vivir en tu imaginación, lo vas a vivir en el mundo real. ¿Cuáles son las bases para poder sentir entonces la realidad de lo que estoy sintiendo? Hacerte preguntas. ¿Qué sentirías tú si tal cosa estuviera ocurriendo en tu vida? Que ese es tu deseo. Si tal cosa, que es tu deseo, estuviera ocurriendo, ¿qué sentirías? ¿Qué dirías? ¿Con quién estarías? Y eso es lo que tú vas a vivir en tu imagen mental, sintiéndolo desde primera persona. La primera persona, ¿quién es? La que ejecuta la acción, la que vive el momento, sea lo que sea, la sensación y los sentimientos nacen de forma natural porque estás ejecutando la escena en primera persona. Los sentimientos vienen en función a lo que tú percibes. Cuando tú percibes alegría, porque algo ocurriéndote en ese momento te genera la alegría, entonces de eso se trata, de que tú lo sientas porque te ocurre a ti. Y eso es lo que va a permitir que cuando las personas estén imaginando puedan estar en primera persona. Los sentimientos. ¿Qué estás sintiendo? ¿Sientes que realmente te ocurre a ti? ¿Estás viviendo la escena tal cual tú la vivirías? Eso es lo que te tienes que preguntar. Y ya verás que dejan de ocurrir estas cosas en tu entorno y empiezan a ocurrirte a ti. Hacernos conscientes de eso y entrar en ese nuevo estado y permanecer allí. Luego lo de permanecer allí es otro tema que ya lo hemos tocado anteriormente, pero si quieres saber un poco más sobre eso, te dejo aquí el enlace de este nuevo video donde vas a poder ver qué hacer después que imaginas y sientes la realidad para permanecer dentro de ese estado y no salirte de él. Porque el permanecer dentro del estado es lo que va a hacer también que eso se manifieste y que tú puedas mantenerte en esa sensación de realidad. Espero que con esta información puedas comprender bien qué es estar en primera persona, porque eso es fundamental para poder entonces manifestar para ti y no para tu entorno, porque realmente sientes que te ocurrió a ti. Y una de las cosas que quería aclararles, y no quiero dejar de decirlo, es que sentimos muchas veces que hay cosas que merecemos y por lo cual es fácil imaginar y sentir esa realidad. Pero no necesariamente hay que sentir merecimiento, porque el merecimiento viene dado en función a que si yo he hecho las cosas para merecerlas o no. No tenemos que hacer nada para merecer nada, porque ya todo lo merecemos. O sea, hay que partir del principio de que en el mundo de nuestro poder, que soy el poder operante, ya todo me pertenece. O sea, yo no tengo que ganarme nada. Yo no tengo que sentir que las cosas son por merecimiento, sino por derecho. El simple hecho de que yo lo desee implica que eso existe para mí. No podemos desear nada que no exista. Entonces, cuando yo entiendo que deseo algo, entonces esto viene de mi yosoidad, es algo mucho más elevado que yo, y simplemente vienen las ideas y las sensaciones de querer eso, y luego eso lo tenemos que convertir en nuestra realidad y en la imaginación para poder entonces entrar en el estado y ocupar esa nueva posición en el mundo, que es elevándonos a un sentimiento de ya ser, estar o tener. Entonces, cuidado con esto del merecimiento, porque oigo mucha gente decir, no es que yo me lo merezco, porque yo, mira, no siento que me lo merezca. Esos son sentimientos que debemos sacar de nuestro corazón, de nuestro plexo solar, y sentir que yo tengo el derecho de ser, estar o tener cuando el deseo viene a mí.
porque cuando eso ocurre quiere decir que ya yo estoy listo o lista, preparada para recibir eso en mi vida a través de mí misma, que soy el poder operante. Nadie me da nada, todo viene a mí, llamado a través del Padre, que es el subconsciente, al cual accedo directamente con la imaginación, porque todo aquello que yo siento realidad, el subconsciente lo va a aceptar y va a hacer que se objetive, que haga el procedimiento necesario, el mundo entero, para que yo logre cumplir entonces ese deseo siendo mi realidad. Todo lo que yo vivo en mi mundo lo he manifestado yo. Nadie me ha dado nada. No es porque lo merezca o no lo merezca, simplemente mi derecho a vivir la experiencia que creo que es real. Para creer tenemos que imaginar, e imaginar en primera persona para que me ocurra a mí. Y si te preguntas, ¿puedo imaginar para ayudar a alguien en algo? Sí. Y siempre hay que aplicar la regla de oro que nos explica Neville y que está también en la Biblia, que dice que no hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti, o haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Porque si haces esto así, no te vas a equivocar nunca, dice Neville, al querer manifestar algo para alguien más. Si lo deseas para ti, quiere decir que eso está dentro de la regla de oro y tú puedes imaginar por los demás. Imaginar por los demás es simplemente sentir que esa persona ya está o tiene aquello que tú sabes que esa persona necesita y que por su estado de conciencia, y eso no es intervenir ni en el karma ni nada de eso, porque esto no tiene nada que ver con la ley de asunción. En la ley de asunción creemos que todo lo que tenemos lo vivimos nosotros dentro de nuestro mundo por nuestro autoconcepto, y el autoconcepto se cambia. Así que toda experiencia que tú tengas, buena, mala o indiferente, tiene que ver con lo que tú crees que es verdad, y al cambiar ese autoconcepto sobre las cosas que vas a ver cambian. Todo lo que observamos en nuestro mundo está sujeto a tus creencias. Tú quieres cambiar algo en tu vida, personas, circunstancias, situaciones, eventos, cambia entonces la manera de pensar sobre eso. Si sientes que algo no te gusta, entonces entra a imaginar que eso ya no es así y que es de la forma que tú deseas que sea. Y de esa manera vívelo con toda la realidad posible y se logra sentir toda la realidad posible estando en primera persona. De esa forma, tú cambias todas las experiencias en tu mundo. Esto es algo que es una práctica, no es una cosa que va a ocurrir de un día para otro. Sobre todo en las cosas que tú ahora no percibes como posibles. Las tienes que creer posibles primero para que las puedas manifestar, y se logra a través del trabajo, de la práctica imaginativa. Entonces, lo primero es aprender a estar en primera persona, tal como cuando les hice el ejemplo de estar en la playa, que no es verte a ti, sino tocar la arena. Y si quieres montar una bicicleta, pues no te veas montando la bicicleta, siente que la estás montando. Y en estas imágenes que les he compartido pueden ver la diferencia de nada más con ver la persona sujeta al manubrio y que están pedaleando a cierta velocidad. ¿Qué percibes tú? La emoción, la sensación, eso que te invita a sentir que tú hiciste eso. O si te ves a ti montando la bicicleta, no te genera ninguna de estas emociones. Tal vez alegría y placer de verte montando la bicicleta, pero de allí no va a pasar. En cambio, la sensación de realidad de sujetar la bicicleta al manubrio y manejarla es indescriptible. Y esas son emociones que nacen de manera natural. Y lo que se persigue cuando imaginamos es sentir la naturalidad como la vida misma. Y de esa forma también se va a manifestar con toda naturalidad, tan natural que tú siempre pensarás que siempre iba a ocurrir igual. O sea, que no eres tú, sino que va a ocurrir igual. Pero aquí el despertar de conciencia te invita a que te des cuenta que no es que iba a ocurrir igual, sino que eso ocurrió porque eres tú quien está asumiendo esa realidad, y por eso ocurre. Si cambias de asunción, cambias de estado, piensas diferente, quieres otra cosa, entonces asúmela como que es, que ya es, y eso va a ocurrir. Entonces practica mucho para que te hagas un experto, una experta en la ley de asunción, en que todo lo que sientes y creas verdad, eso va a ocurrir. Es el estado que vas a ocupar para vivir esa nueva experiencia en tu mundo. Entonces fe, que es saber que aunque no lo veas, eso es tu nueva realidad. ¿Por qué? Porque lo ves en tu imaginación y persiste en esa sensación hasta que tú no tengas dudas
y eso se manifestará. ¿Cuándo y cómo? Como ya lo hemos dicho muchas veces antes, eso lo define tu yo soidad, tu ser espiritual más elevado, que sabe las formas y los cómo eso va a ocurrir. Porque nosotros con nuestra mente, que es limitada, no podemos evidenciar cómo van a ocurrir las cosas. Y si tu creencia en ese momento no te apoya, porque sientes que no mereces o lo que sea, que ya sabemos que es un error, porque todo tienes derecho ya una vez que sientes el deseo, quiere decir que entonces estarías tratando de justificar las cosas de acuerdo a tu, digamos, proyección de lo que puede ser cierto o no. Y eso haría que te limitaras totalmente. Y las cosas ocurren de unas maneras fabulosas que nosotros mismos no podemos ni siquiera imaginar. Y sin embargo, así ocurren. Pero no somos nosotros. Es tu yo soidad, es tu ser más elevado. Entonces permite que tu poder operante sienta esa realidad y le dé autorización a tu subconsciente, creyendo en eso, que ocurra y lo objetive en tu mundo, porque eres tú el poder operante. No es el vecino, son los padres, no son los maestros, no son las casualidades en la vida, porque nada de eso rige tu vida. La riges tú con lo que sientes y piensas que es verdad. Entonces, la invitación es que lo practiques hasta que te hagas experto y puedas entonces darte cuenta que siempre has sido tú y no hay nadie más. Un beso, un abrazo. Hasta aquí este video. Por favor, comparte, dale like si te gustó y sigamos aprendiendo juntos. Un abrazo.